vencedores el 2 de mayo de 1866 y defensores calificados de la patria, señores miembros de la Junta Directiva de esta noble y gloriosa benemérita sociedad, señores representantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, distinguidísimos invitados congregados el día de hoy. En mi condición de benemérito asociado, señor presidente, es un honor pronunciar el discurso de orden el día de hoy en esta sesión solemne en homenaje al 138 aniversario de la victoria de Tarapacá. Mi disertación tiene como objetivo fundamental, más allá de narrar los epopélicos y gloriosos episodios de la victoria peruana de Tarapacá contra el ejército invasor chileno, analizar el hecho histórico que, habiendo ganado la primera batalla terrestre contra el enemigo invasor, se terminara perdiendo el territorio de Tarapacá, posteriormente Arica, luego Tacna y luego la guerra. Análisis que por la premura de tiempo abordará la descripción de la delicada situación política y económica que vivía el Perú al momento de la declaratoria de guerra a Chile. Dejando en claro el objetivo de la presente disertación, como cuestión previa, evoco la memoria de Ladislao Espinar, general peruano, muerto en la batalla de San Francisco, y los jóvenes soldados peruanos que lo acompañaron en la defensa de nuestro territorio. Luego el desembarco del ejército chileno en el puerto Pisagua, Tarapacá. Siempre como cuestión previa a los eventos ocurridos en Tarapacá, evoco los momentos del 8 de octubre de 1879, fecha fatídica, pues representa la derrota del mar peruano, pero a la vez la gloriosa y gratificada con inmortalidad de la figura de Miguel Grau Seminario, quien defendía las costas marinas de nuestro litoral a bordo del Monitor Huáscar, embarcación peruana antigua y valiente, que con la muerte de su gran almirante y de sus valerosos sucesores pasó a ser botín de guerra del enemigo invasor. Y es con este episodio del combate de Angamo, señor presidente, que la Armada chilena pudo dominar el mar del sur del Perú y planificar de tal forma su campaña militar terrestre, iniciándola con el desembarco en el puerto de Pisagua, que nuestro glorioso ejército no pudo impedir y que fuera invadido, pese a sus denodados esfuerzos y limitaciones. Tenemos entonces que, entrando en materia, derrotado el ejército peruano en San Francisco, en un repliegue estratégico, las tropas peruanas habían dispuesto su marcha hacia Arica. A las 8 de la mañana del histórico 27 de noviembre de 1879. Cáceres, con sus soldados, en Tarapacá, con las mochilas al hombro y tomando un ligero rancho de mote y charqui, un oficial le trajo el inesperado aviso de haber encontrado al enemigo al borde de la quebrada del pueblo de Tarapacá. Cáceres, sin esperar orden alguna, pues conocía la lentitud del mando, ordenó que el batallón Cepita formara dividiéndose en 3 columnas, con la finalidad de ganar las alturas de la quebrada sin abrir el fuego hasta llegar a la cima, como parte de la estrategia. La columna de la derecha la mandaba el comandante Zubiaga, la del centro a órdenes del mayor Pardo Figueroa y la tercera a órdenes del mayor Arguedas. Envió Cáceres enseguidamente al comandante Recabarren, jefe de su Estado Mayor, a fin de que indicase al coronel Manuel Suárez, jefe del batallón 2 de Mayo, para que distribuyese sus fuerzas en la misma zona y en la misma forma que el Cepita, pero a la retaguardia de este. Los bravos del Cepita y del 2 de Mayo escalaron rápidamente la quebrada de Tarapacá y al llegar a la cumbre, por órdenes a gritos de Cáceres a caballo, los desplegó en guerrilla y comenzaron a hacer fuego rápido sobre el enemigo que se encontraba a unos 150 metros de distancia. Los chilenos recibieron a nuestros soldados con una granizada de balas que causaron muchísimas bajas en nuestras filas.
pero el empuje de los soldados del Cepita no se detuvo y el enemigo empezó a ceder. Cáceres ordena que una de las columnas que cargasen a las bayonetas a los artilleros que tenían los cañones Krupp de la artillería chilena. La carga se ejecutó con un éxito formidable, dominando al enemigo y tomando las 4 piezas de los cañones que estaban ahí emplazadas. Las otras cumbres también fueron tomadas. Las columnas del Cepita, con el apoyo del batallón 2 de Mayo, arrollaron a la infantería chilena. Luego de una sangrienta lucha, el ejército chileno se batió en retirada. El enfrentamiento fue durísimo. Bajas de ambos lados considerables. El hecho lamentable fue la muerte del coronel peruano Suárez, jefe del batallón 2 de Mayo, muriendo el comandante Zubiaga, el mayor Pardo Figueroa, jefe del Cepita, y con ellos el hermano del histórico coronel Andrés Avelino Cáceres, Juan. Cáceres, al frente del Cepita y del 2 de Mayo, ante la muerte de sus comandantes, emprendió la persecución a los chilenos en un arenal propio del sur peruano, que hacían mucho más fatigosa la persecución y dejando constancia que los nuestros no tenían caballería, mientras que el ejército chileno tenía una caballería importante. A pesar de ello, se los retiró a los chilenos casi 5 kilómetros, 50 cuadras. Casi toda la avenida Arequipa corrieron nuestros soldados detrás del ejército chileno que iba a caballo. A 5 kilómetros, retirados los chilenos, se encontraban vestigios de campamento de donde habían partido este ejército para invadir Tarapacá. El estado de fatiga de nuestros soldados era impresionante. Cáceres contaba con 47 años apenas. Lo obligó a suspender la persecución a las fuerzas chilenas que estaban en retirada. Sin embargo, se constituyó en pleno desierto de Tarapacá el general Buendía, histórico general Buendía, acompañado del teniente coronel Roque Sáenz Peña, de nacionalidad argentina, poniéndose a las órdenes del entonces coronel Cáceres y rompiendo todo protocolo militar, le dijo: aquí me tiene mi coronel. Dejó expresa constancia que Buendía era un general. Cáceres le solicitó que enviase inmediatamente refuerzos en la medida que las bajas habían sido considerables. El general Buendía, pese a ser un superior jerárquico del coronel Cáceres, con la histórica frase "aquí me tiene mi coronel", le expresa su reconocimiento y su admiración por la gran valentía del coronel Cáceres. El general Buendía le estrechó la mano y despidiéndose con un saludo marcial, le promete disponer el envío de las tropas que se encontraban en el pueblo de Pachica, dentro de Tarapacá. En este pueblo, el general Buendía tenía los batallones Lima, el batallón Puno, los bravos de los cazadores del Cusco número 5, temidos por el ejército chileno, y el batallón cazadores de la Guardia número 7, que le causaba espanto a los infantes de los artilleros chilenos. A las 12 del mediodía, llegó el oficial con la orden del general Buendía al punto y se encaminó a Tarapacá. Y con el paso de marcha, llegaron a la población de Tarapacá a las 3 de la tarde. El batallón Puno ascendió el cerro por la derecha, el batallón Lima avanzó por el centro y al llegar a la cima empezaron a caerle las balas del enemigo chileno. Los nuestros respondieron con eficacia y acudieron en auxilio a la división de Cáceres. Este había dicho al jefe de Estado Mayor, Belisario Suárez, que el enemigo contraatacaría con nuevos refuerzos. Y así fue, pues a la 1 de la tarde, los enemigos que habían sido rechazados por las tropas de Cáceres emprendieron nuevamente la ofensiva. Cáceres ordenó entonces a sus soldados que ataquen a paso de carga y se entabló otro violento cambio de tiros que obligó a retroceder al ejército chileno. Pese a que los valientes oficiales chilenos, y esto es de unánime reconocimiento, hacían lo posible y lo imposible
por retener a sus soldados y los obligaban a dar cara al enemigo, para ellos el peruano. Por su escaso número, no se pudo llevar a cabo un ataque de flanco, como habría sido necesario para obligar a los enemigos a retroceder de una vez. Pero al fin la bravura de nuestros soldados arrojó a los chilenos hasta las alturas de San Lorenzo de Tarapacá, otro pueblo bajo la quebrada de dicho nombre. Cáceres se unió a las tropas que combatían en la quebrada y se pudo emprender un ataque envolvente para la izquierda, con lo cual las líneas de los chilenos se retiraron hacia el sur. Eran entonces las 4:30 de la tarde y la lucha había durado más de 3 horas. El coronel Cáceres vio aparecer a su derecha y a retaguardia un escuadrón chileno que en esos momentos llegaba al combate y se lanzó por la derecha contra la columna Loa, columna chilena, y la columna Los Navales de Iquique. No hubo tiempo de formar el cuadro y habrían sido aniquilados si no fuera por la oportuna e histórica intervención del coronel Alfonso Ugarte, el cual, con un nutrido fuego de fusilería, detuvo al escuadrón chileno y lo obligó a volver. Sin embargo, el ejército invasor volvió a hacer frente a los nuestros, pero con menos brío. Se consiguió ponerlos en fuga, emprendiendo retirada por la pampa de Isluga, más allá de Tarapacá, abandonando sus 2 últimos cañones Krupp. Nuestra persecución se detuvo cerca del cerro Minta, pues como hemos dicho, no teníamos caballería. Eran más de las 6 de la tarde y la victoria había coronado los esfuerzos de nuestras tropas peruanas. Esa victoria, la primera que obtenía el ejército peruano sobre el chileno, puso de manifiesto la moral y el entusiasmo de los soldados. Salvó el honor de nuestro ejército, pero no modificó la situación creada en Tarapacá con la invasión chilena, puesto que nuestro ejército no contaba con los elementos bélicos ni logísticos para emprender una ofensiva, y todo estaba indicando que a fin de salvar los restos del primer ejército del sur era necesario retirarse lamentablemente a Arica. Con la orden de marcha hacia Arica, en la misma noche del 27 de noviembre de 1879, y pasando por el dolor de tener que dejar a los heridos de Tarapacá, encomendándolos al cuidado de las mujeres, vecinas del propio pueblo, este se quedó sin ningún tipo de defensa ni resistencia, viendo impávido cómo en los próximos días el ejército chileno tomaba su querida ciudad. Nuestras tropas agotadísimas y faltas de alimento, faltas de agua, caminaron por la falda de la cordillera tomando cuidado que el enemigo no los viera. Los pocos caballos que habían transportaban a los heridos, y en otros asnos estaban los pobladores que escapaban con el glorioso ejército, librando a su suerte, sin casa, sin comida. Los padres de familia caminaban cargando a sus hijos, convirtiéndose en lo que yo personalmente he denominado el éxodo de Tarapacá. Debo dejar en claro que los antecedentes históricos me indican que el enemigo no intentó perseguir al pueblo de Tarapacá. A pesar de lo devastador de la retirada del pueblo y del ejército de Tarapacá, en estas condiciones era un honor para el ejército del sur, pues sin apoyo político, ni diplomático, ni con decisiones, ni mucho menos con logística militar, y en medio de penurias de toda especie, lograron su travesía, llegando al pueblo de Arica. Los vencedores de Tarapacá en Arica fueron recibidos con júbilo, y el contraalmirante Lizardo Montero, que ya estaba en tierra, les rindió los honores respectivos condecorándolos, y al mismo tiempo revisó su armamento y sus heridas. En el escenario político, el presidente Prado, durante todo el inicio de la guerra, había estado en Arica, y este se quedó hasta el 26 de noviembre de 1879, un día antes de la invasión de Tarapacá y el triunfo a la vez de Tarapacá. Y en ese día, el 26 de noviembre, se embarcó hacia el Callao, retomando sus funciones presidenciales el 2 de diciembre del mismo año.
El contraalmirante Montero quedó como jefe político y militar en Arica. Prado, por su parte, envió desde Lima material logístico y económico a Montero, y a su vez, comunicándole su partida a Europa, viaje que lo realizó bajo excusa de haber obtenido en 1878 una autorización del Congreso y de su propio Consejo de Ministros, dejó expresa constancia que se retira para no volver. Políticamente fue devastador. El país se quedaba sin el primer mandatario de la República, pues generó esto una inestabilidad y una zozobra en el escenario nacional de palabras mayores. Esta cefalía de la presidencia de la República la supo aprovechar muy bien revolucionarios, golpistas, que luego fingen o fungieron de democráticos. Nicolás de Piérola, que había intentado múltiples golpes de Estado, como la Revolución de 1877, se encontraba exiliado en Chile. Piérola se encontraba exiliado en Chile, en Valparaíso, y desde ahí retorna al Perú con el diplomático José Antonio de la Valle, con su idea de llegar al poder. Se sublevó contra el vicepresidente Luis de la Puerta, quien había quedado al mando del Perú tras el viaje del presidente Prado, enfrentándose a las tropas del general Manuel González de la Jotera. Piérola entra a Lima el 22 de diciembre de 1879. No había pasado ni un mes de la masacre en Tarapacá. Al día siguiente, el 23 de diciembre, una reunión de vecinos de la Municipalidad de Lima, presidida por el alcalde de ese momento, Guillermo Seoane, inviste a Piérola como jefe supremo de la República. Posteriormente, el 22 de mayo de 1880, Piérola firma un decreto supremo que priva a Manuel Prado del título y los derechos de ciudadano peruano, condenándolo al destierro por haberse ausentado del país en plenos momentos de guerra. Prado recién retorna al Perú cuando durante el gobierno de Cáceres de 1886 se anula el decreto de destierro. Luego que Piérola toma el poder, Montero, que había quedado al mando político y militar del sur peruano, no recibió las tropas y los suministros bélicos que requería la defensa de Tacna y Arica. Se ha especulado si ello se debió a la enconada rivalidad política que existía entre Montero y el presidente Piérola desde años atrás. La ambición personalista de Piérola pudo más que el patriotismo de nuestros soldados. Quería formar un ejército totalmente adicto a su persona. Tras la batalla del Alto de la Alianza el 26 de mayo de 1880, Montero se replegó hacia Arequipa, luego hacia Lima, donde fue alcalde de la ciudad por un breve periodo por disposición del mismo Piérola. Como hemos podido apreciar de la narrativa histórica, la Guerra del Pacífico tuvo su inicio en el mar y, habiendo cumplido sus objetivos, la Armada chilena procedió a desplegar su estrategia militar por tierra. Este plan de guerra por parte de la Armada chilena era de esperarse y debió comprometer a la clase política peruana de aquel momento, pues nuestros gloriosos militares venían advirtiendo lo que se podía venir a nuestro país. Y debió comprometer más aún y tomar las medidas preventivas de reforzar nuestra capacidad bélica, marina, ejército, pues nuestra diplomacia sabía muy bien que Inglaterra no solo vendía armamentos a Chile, sino que había entregado gratuitamente parte del poderío naval a su armada. Nuestra clase política, repito, conocía que los buques de la Armada chilena, Cócranes y la fragata blindada Blanco Encalada, fueron construidos por Reino Unido en 1875, 4 años antes de la guerra, sin costo alguno para Chile, por gestión simplemente del embajador chileno en Reino Unido, Alberto Bles Gana. Asimismo,
Era historia conocida para el gobierno peruano de aquel entonces la influencia británica sobre Chile, que era un país muy endeudado con Inglaterra y que solo le quedaba responder a los intereses ingleses en Atacama. Un dato histórico importante que el Perú conocía es que el gobierno chileno fue presionado por la Compañía de Salitres y Ferrocarriles de Antofagasta a invadir Bolivia. Esa compañía era manejada desde Londres por Anthony Gibbs y Sons. Además, la cabeza de la empresa Anthony Gibbs y Sons estaba dirigida en 1879 por Henry Hook, que a su vez era presidente del Banco de Inglaterra y representante del City de Londres ante el Parlamento británico. La empresa Anthony Gibbs estaba financiando la Guerra del Pacífico. Es en este contexto que nuestra clase política debió tener la voluntad, pese a que los problemas económicos por los que atravesaba el país, de fortalecer la capacidad militar peruana, en la medida que todo esto se conocía aproximadamente 4 años atrás. Y ese episodio oscuro de confabulación anglo-chilena que la historia oficial jamás contó es el real autor que gestó la gran conspiración geopolítica contra el Perú y Bolivia. Eso es innegable y resulta vergonzoso el no haber advertido todos estos factores preparatorios contra el territorio peruano, con intereses estrictamente económicos por parte de Inglaterra y Chile. Estos actos preparatorios fueron advertidos a la clase política peruana. Los gobernantes de turno poco o nada hicieron, dejando a su suerte prácticamente a nuestras gloriosísimas Fuerzas Armadas, que salieron a dar batalla con lo que tenían. Así encontró Chile a nuestro glorioso ejército del sur, desabastecido, sin municiones, y habiendo la estrategia militar de sostener la provincia peruana de Tarapacá, no había la voluntad política de redoblar los esfuerzos económicos para el glorioso ejército del sur, que había triunfado el 27 de noviembre de 1879. Todo lo contrario, ante el silencio político y la mezquina ayuda que enviaron, nuestro ejército no tuvo más opción que retirarse hacia Arica. Esos fueron los motivos. El presidente Prado, que estaba también en Arica, se retiró a Lima y con ello se iniciaba prácticamente el abandono del sur peruano. Nuestras tropas y nuestros generales resistían con algo más importante que sus propias armas. Resistían con su valentía, resistían con su estoicismo, que los comprometía a seguir luchando, no solo con sus soldados, sino acompañados del propio pueblo, como es el más claro ejemplo de la batalla del Alto de la Alianza, donde campesinos tacneños, bolivianos, jóvenes y mujeres lucharon hombro a hombro, sin medir la realidad de las consecuencias de enfrentarse frente a un ejército chileno profesional y sumamente armado. Llegamos a la primera conclusión, que a nuestro pueblo y nuestros soldados la realidad los llenaba de valentía, mientras que a la clase política esa misma realidad los aturdía. Se puede advertir que la misma historia, sin dejar espacio a la opinión del presente disertador, está tan clara que ante la retirada del presidente Prado arribaron los individualismos, arribaron los personalismos y las ansias de poder que asolaban al Perú, de propios peruanos, erigiéndose en la historia conductas como las de algunos gobernantes, autoridades, quien luego de varias revoluciones fallidas y estando desterrado en Chile como Piérola, asumió el poder en plena guerra, impidiendo que el presidente Prado retorne con un decreto de destierro, como lo dije anteriormente. Piérola, apoyado por la burguesía chilena, encontraba la gloria y sus más preciados anhelos de ser presidente del Perú. Gobernó lleno de desaciertos, para un momento de guerra. Se empecinó en problemas personalísimos con el contraalmirante Montero, a cargo del Ejército del Sur y de las decisiones políticas del sur. Negó una asistencia logística a nuestras gloriosas Fuerzas Armadas y dio por perdido al sur peruano, diseñando una estrategia militar que se concentraba solo en Lima. Retrocedió sin que se lo pidieran nuestros soldados, pues nada estaba perdido aún en el aparente escenario de guerra.
Se le atribuye haber organizado el ejército en Lima, es correcto e importante, pero cada 12 kilómetros retrocedía, generando masacres en lo que hoy conocemos como los últimos reductos militares. Negó que el general Cáceres pudiera atacar a las tropas chilenas en Lima, en las batallas de San Juan y Miraflores, cuando las tropas invasoras estaban absolutamente ebrias. Luego del éxito, le piden al presidente Pierola: estamos festejando, no nos ataques. Cáceres, rebelde, patriótico, no aceptaba dicha orden. Sin embargo, no pudo atacar al ejército chileno, por órdenes del presidente de la República. Para corroborar lo dicho, recurro a documentos históricos redactados por don Ricardo Palma, quien fuera un entusiasta pierolista, pero que no pudo dejar pasar su desconcierto y su pesar por la forma como el presidente Pierola venía conduciendo los destinos del país, diciéndole lo siguiente. Inicio de cita, palabras de don Ricardo Palma. Le dice: abusando de la franqueza con que usted me ha ordenado que le hable siempre, señor presidente, quiero decirle que cada número que por acá llega del periódico oficial me produce crispadura de nervios y dolores de cabeza. Me enferma, me acoquina. En uno veo decretos sobre organización de cajas fiscales que no tenemos. Para cuando haya harina de pescado, quizás. Veo la supresión de la Corte de Justicia de Piura, decreto sobre cuya justicia y conveniencia es irrelevante en un momento de guerra, que hoy es inoportuno, señor presidente, y que va a crearle a usted resistencias. Cada decreto de este calibre que usted dicta lo explotan los enemigos chilenos y sacan maravilloso partido. No son los actuales momentos propicios para implantar reformas, señor presidente, pues ellas hieren intereses personales y la moral de nuestro pueblo. Seriamente hablando, señor presidente, quien en el extranjero lea ciertos decretos suyos publicados en el periódico oficial, se imaginará que el Perú goza de paz octaviana y que estamos como balsa en aceite, que es pamplina la anarquía y que no hay chilenos en casa. Yo le profeso a usted muy cordial afecto, señor presidente, y por eso me mortifica verlo firmando decretos que producen desprestigio y ridículo para usted como gobernante. Yo quiero verlo a usted gobernando menos, sin preocuparse de reformas intrascendentes ni de asuntos que atañen al orden administrativo. Muy bonito, muy patriótico. Será un decreto sobre apertura de caminos y navegación fluvial, pero sin resultado práctico inmediato, atendiendo a las circunstancias de la guerra que vivimos. Todo puede tener su oportunidad, señor presidente, por mucho que sea, y yo soy el primero en reconocerla y respetarla, la actividad del espíritu que usted tiene. Amigo mío, disculpe la rudeza de mi palabra, el derecho de emplear hoy un minuto de sus vigilias en otra cosa que no sea la paz o la guerra. Lo primero es tener patria, y esta no la tendremos mientras el pabellón chileno flamee en Lima. Don Ricardo Palma. Documento histórico que ofrezco en esta disertación es la carta del contraalmirante Montero al dictador Pierola en el mes de abril de 1880, a casi un año de guerra. Montero le dice al señor presidente: el enemigo ya ha tomado el departamento de Moquegua. Chile ya estaba en Moquegua. Los defensores, desde que quedaron retirados de mi autoridad, por órdenes suyas, señor presidente, solo han pensado sin duda en retirarse hasta Arequipa. He dado, como usted debe suponer, los resultados más adversos para nosotros, todas las órdenes que usted ha dispuesto. El enemigo ha ocupado todas las pampas y los valles y se ha apoderado de 1000 reses. Lo único, o lo unido a otras ventajas obtenidas en Moquegua, constituye la base segura para que sus operaciones tengan éxito, pues tienen agua, tienen casa, tienen abundante comida. Las esperanzas de auxilio y refuerzos oportunos a este cuartel general las he perdido, en vista del célebre y candoroso parte que me hace el prefecto de Arequipa,
nombrado por usted y que goza de toda su confianza, pero que adjunto a esta carta para que vea usted, señor presidente, la ninguna conciencia que tienen ciertos caballeros de la política, del estado de la guerra, de la situación y condiciones de las fuerzas y de ningún conocimiento que los políticos tienen de los hombres como yo lo tengo. El contingente de 400.000 soles oro que usted había destinado para Moquegua los han hecho regresar a Lima. Así que estamos en la escasez, estamos en la miseria, tenemos hambre, que me ha colocado en una situación desesperada. Palabras de Montero: se deben muchos ajustamientos al ejército y ya no hay comida para mi tropa. La situación es tan grave, señor, que si usted no toma decisiones como presidente de la República, tengo que devolver al ejército boliviano por donde vino. No lo sé. A la verdad, ya no sé lo que yo puedo hacer. Por lo demás, sigue Montero, yo estoy concentrando las fuerzas en la plaza de armas, pues es ya inevitable una próxima batalla en estos lugares. Veremos si la providencia corona nuestros esfuerzos y sacrificios, concediéndonos el triunfo. ¿Cuántas probabilidades de feliz éxito habrán, señor presidente, en este estado de cosas? Si en el mes y un día que ha transcurrido desde la invasión de Moquegua, usted hubiese enviado 4 o 5.000 hombres por Arequipa para atacar a los chilenos en combinación por su vanguardia y por su retaguardia. Con estos dos documentos, que se hizo todo lo posible porque se perdiera el primer ejército del sur, y de ahí que fueron proféticas las palabras del coronel Recabarren, que desde Arequipa anunció su separación del mando que se le había confiado. Recabarren le dice a Pierola, el general Recabarren le dice al presidente Pierola: yo creo, señor presidente, y espero firmemente que usted, con la actitud que lo caracteriza, sabrá hacer cumplir justicia y castigar a esos que por pasiones mezquinas impiden el logro de una empresa que podría salvar al ejército del sur del Perú, que muy superiores en número los chilenos y con capacidad logística están por todas partes y nos asedian. Lo que debió ser triunfo, presidente, se convierte en derrota. Tan clara es la hostilidad con que se trató al ejército del sur que el historiador chileno Vicuña Maquena lo puso al descubierto en una carta de la esposa del contraalmirante Montero. La esposa del contraalmirante Montero es parte de la historia de Chile. ¿Qué dijo Vicuña Maquena? Montero y su ejército carece de todo. Está desnudo, sin víveres, sin dinero. Este dictador Pierola no hace la guerra a los chilenos, sino a mi esposo, el contraalmirante Montero. A mayor abundamiento, siempre con la narrativa histórica del chileno Vicuña Maquena, paso a leer el telegrama que Julio César Chocano, ilustre moqueguano, le dirigió a Montero en la defensa del Valle de Moquegua. Señor general Montero, no he recibido respuesta al telegrama que le dirigí anoche. No he recibido respuesta sobre las armas y municiones que le pido. Y le he pedido siempre, incesantemente. Si no las tiene, ordena al prefecto de Arequipa, que goza del beneplácito del presidente Pierola, que me entregue las que existan y que debieron remitirse a este cuartel general. Necesito también que ordene se entregue vestuario y equipo. Hasta este momento no tengo aviso ninguno de desembarque de las fuerzas chilenas en Pacocha, pero me preparo para recibirlas, dice valentemente Recabarren. Si muero, será por falta de armas y municiones, que no he cesado en pedir ni un instante. Aquí en Moquegua hay gente entusiasta y mis camaradas están decididos a que yo pueda armar al pueblo. Lo que no tengo es armamento, señor. Yo les ofrezco responder y rechazar desde aquí al enemigo y sostener Moquegua armando a mis camaradas. Dejo expresa constancia que Montero, por más presión que recibía, no podía dar órdenes al prefecto de Arequipa, por cuanto la autoridad de Montero era solo militar y el prefecto de Arequipa dependía única y exclusivamente del presidente Pierola. Todo lo dicho es una prueba de la escasez de unidad, de la escasez de atención que se prestó al ejército del sur y en general a todas nuestras fuerzas armadas,
que por su calidad y por las pruebas de valor a que se habían visto sometidos, habría podido dar un día de gloria más allá de Tarapacá, irónico el destino para nuestra patria. Victoria y triunfo en Tarapacá, que generó mezquindades en las clases políticas, que generó celos, envidias, protagonismo de diversos personajes que la historia aún no ha terminado de develar. Pero si buscamos la revisión de la historia peruana, encontraremos una constante que hasta el día de hoy se repite: la falta de unión, la unidad de destino de un país, el ideal en comunión de ideales patrióticos de una nación. Pues solo así se triunfó en Tarapacá, en comunidad de ideales, que lamentablemente no se generalizó a todo el aparato de gobierno de aquel entonces. Y si buscamos más explicaciones, podemos advertir contradicciones y responsabilidades en la toma de decisiones políticas. Existía una dicotomía entre el militar y el político. No existían los puentes para conjugar los ideales patrióticos. Existían barreras que se vieron reflejadas en la destrucción del sur peruano y en la toma de Lima finalmente. Sin embargo, finalmente, tengamos el honor a salvo, pues nuestras gloriosas Fuerzas Armadas dieron todo por la defensa del territorio nacional y el mar peruano. Pues entonces, pregunto, ¿qué es lo que toca al peruano de hoy al evocar el triunfo en Tarapacá? Concluyo diciéndoles, con la realidad a la vista, que seguro Tarapacá nunca más será peruana, pero sus raíces sí. Hay sangre peruana desde sus orígenes y hay sangre peruana derramada por sus arenas. Su pueblo luchó y repudió a los que ahora lo gobiernan. Acervo peruano se siente en las calles de Tarapacá, a pesar de las varias generaciones que nacieron y que esta sangre y estas raíces peruanas en Tarapacá le están dando tiempo al tiempo. Y el tiempo generará circunstancias en Tarapacá, circunstancias que inexorablemente reivindicarán en la historia peruana y a sus héroes, pues todo lo arrebatado busca sus orígenes, habiendo una verdad absoluta, que la madre patria de Arica y Tarapacá es el Perú. Muchas gracias.